Hola, bienvenidos a un video más. Vamos a platicar el día de hoy sobre el caso número 12. Es una próstata de 120 gramos con un lóbulo medio. La enucleamos en 20 minutos y usamos una técnica en bloque con liberación de la mucosa vesical. Aquí estamos viendo en la cistoscopía lo cerca que se encuentran los meatos de este paciente que tiene lóbulo medio. Era un paciente que había estado en retención aguda de orina, estaba cateterizado. Entonces, por eso también así lo tuve ahí con mucho seguimiento de la orina. Hay que recordar que estas próstatas habitualmente están muy inflamadas y sangran un poco más de lo habitual por la misma congestión. El esfínter está hipotónico y en ocasiones hay necrosis de esa parte de los apicales que es difícil de identificar el sitio por la misma hipotonicidad del esfínter en donde tenemos que hacer el corte. Nosotros empezamos a hacer la liberación lateral. Vamos a empezar a buscar nuestro plano. Pero una vez que lo tengamos identificado, vamos a empezar a liberar la parte del esfínter. La verdad es que ahora que visitamos al doctor Gómez Sancha, cambiamos un poco nuestra manera de estar realizando la enucleación. La verdad es que seguimos separándolo hasta el verum, como vamos a ver en este video, y posteriormente a eso hacemos todo el piso. Va a depender mucho el tema del caso, por ejemplo, en los pacientes obesos, en los pacientes que realmente el periné no te deja avanzar. En esos pacientes liberamos el esfínter y entonces hacemos el piso y eso también te permite que no te estés basculando mucho. Aquí podemos subir, ver cómo subimos y entonces prácticamente hacemos esa liberación temprana y nos va a evitar el hecho de estar estresando el esfínter. Aquí lo profundizamos hacia las 12 y habitualmente nos extendemos un poco hacia la izquierda de la pantalla y posteriormente empezamos con la liberación de ese adenoma. Esto nos va a permitir irnos de una manera muy ordenada. Sin embargo, como les comentaba, en los pacientes o que tienen próstatas muy, muy, muy grandes, que tienen techos muy altos, o en esos pacientes obesos, en los que habitualmente tienes que bascular mucho. La verdad es que una de las cosas que aprendí ahora que estuve con el doctor allá es precisamente eso, que una vez que liberas el piso, la próstata, te da mucha movilidad hacia la parte de arriba y ya no tienes que bascular. Eso es un punto muy importante debido a que la teoría esa de estar basculando le genera isquemia en el esfínter. Entonces, esa isquemia te va a producir también que el paciente pueda tener periodos más prolongados de incontinencia. La verdad es que las incontinencias totales, cada vez con la mejoría de las técnicas, son más raras, pero nos estamos enfocando ahora a mejorar la incontinencia temprana, ¿no? A tener la mejor tasa de continencia temprana. Vamos ahora a irnos al otro lado. Básicamente no avanzamos para no estar estirando tampoco la mucosa, ni dejar ni hacer ese puente mucoso que en algunas otras técnicas lo realizan, porque de aquí a que el puente lo cortan a las 12, la verdad es que mientras están trabajando todo ese tiempo el esfínter estuvo estresado y las tasas de continencia probablemente si los comparamos a 3 meses van a ser las mismas que la liberación temprana. Sin embargo, cuando tú lo pones en semanas más cortas, este tipo de técnica te ayuda para la continencia mucho más rápida de tus pacientes. Aquí como podemos ver, vamos a ver dónde está el plano. También una de las cosas que cambiamos es los parámetros con los que estamos enucleando. Prácticamente nos fuimos a todo el poder, que son 100 watts en el pedal izquierdo. Nosotros usamos un láser Lumenis de 100. Vamos a ver ahí un pequeño nódulo, que eso es bien importante quitarlo, sobre todo cuando están en las partes ahí de los apicales, eh, para evitar que el paciente se vaya a obstruir. Y del otro lado usamos, aquí podemos ver la B, que ya hemos descrito ahí en nuestros videos. Y vean cómo vamos a subir hacia esa parte de ahí. Y prácticamente ya tenemos liberado toda la mucosa del esfínter. La mucosa del esfínter es la que, si se está jalando, nos va a generar esa mayor tasa de continencia que existe en algún otro tipo de factores, ¿no? Por ejemplo, este tipo de pacientes como este paciente que tenía sonda, ya prácticamente tenía 2 meses con la sonda, una vez que llegó con nosotros, todo ese tiempo el esfínter está sin contraerse. Entonces, eso también es un factor para que el paciente pueda desarrollar o pueda tener un poco más de incontinencia. Al principio
cuando se le retira la sonda, que lo estamos haciendo en las primeras 24 horas del procedimiento. Básicamente hacemos una prueba miccional y si el paciente orina, se va sin sonda a casa al día siguiente de haber hecho la cirugía. Entonces, bueno, aquí vamos buscando los planos laterales y si nos es posible, de una vez hacemos el plano superior. Como les decía, siempre y cuando no nos cueste mucho trabajo el hecho de estarnos basculando. Si vemos que la presión que hacemos es mucha, que aquí vemos, en una parte muy importante de liberar es aquí a las 12. Aquí a las 12 es donde casi siempre nos estamos peleando y es muy importante el hecho de, si no te da acceso, es hacer unas líneas de acceso, avanzar sobre la parte del piso y luego en la parte, en los laterales y después te va a generar este acceso, ¿no? O sea, poco a poco, mientras tú avanzas tu próstata, es más fácil el hecho de cortarla. Aquí vemos cómo vamos a ya unir prácticamente la parte de arriba. Digo, esto no lo permitió sin el hecho de estar ejerciendo mucha presión a la parte de arriba. Por eso decidimos hacerlo así. Sin embargo, en las próstatas que son muy grandes, que fue algo de lo que cambiamos, desde un inicio hacemos el piso de manera inicial, ¿no? Ahorita vamos a ver de todos modos cómo desarrollamos ya el tema del piso una vez que llegamos y que cortamos el verum montano. Entonces vamos a avanzar esta parte de nuestros lóbulos laterales hasta el verum, que es cuando vamos a iniciar ese corte. Una vez que ya tengamos identificado ese punto, nos va a ser más fácil el hecho de llevarnos una enucleación muy ordenada. Es muy importante en este tipo de procedimientos. La verdad es que las bases quirúrgicas de la mayoría de las técnicas es la misma. Em, Realmente ya creo que no hay nada que no, este, haya mencionado también el doctor en sus videos. Y es muy importante el tema de la distancia con la que estamos trabajando, porque básicamente una de las importancias de estar usando la alta energía es ir creando esa coagulación para permitirnos tener una cirugía mucho más limpia, mucho más ordenada. Entonces, aquí también es, ahora que ya se está introduciendo o viene muy de moda el tema de usar alta energía para el tema de la nucleación, es muy importante el hecho de saber que ya se habla más sobre una línea capsular que sobre un plano bonito sobre el cual se tiene que trabajar. Es ese plano en el cual de repente veíamos que el láser presentaba y se iba de manera sobre la cápsula, ¿no? En este tipo de energía, la verdad es que el plano ya se va haciendo más un plano capsular, que es lo que se habla ahora de este nuevo concepto. Entonces vamos a ir haciendo nuestra enucleación y en ocasiones no se va a ver como se está viendo en esa parte inferior. ¿Sí? Entonces necesitamos el hecho de estar creando líneas largas para poderlas ir siguiendo y entonces de esta manera vamos a poder hacer mucho más fácil el tema de la enucleación. Esto debido a que si no estamos haciendo esas líneas largas, nos vamos a poder estar perdiendo al momento de hacer la enucleación. ¿A quién no le ha pasado que está haciendo la enucleación y de repente hace una línea, luego hace otra línea y luego hace otra línea? Y mucho más si en ocasiones el que empieza la nucleación no es el que la continúa, o en ocasiones alguien la empieza y otro la continúa. Aquí vamos a hacer el corte del verum. Este es el momento en el que a nosotros nos gusta realizarlo por tema de referencia, en el tema de que ya sabemos qué tan profundo ir y eso nos evita entrar a los eyaculadores. Una vez que podemos identificar que ya se liberó, porque esta parte del verum hay que recordarla que es como si fuera un pilar fibroso, que es muy fácil el hecho de profundizarnos más o tener una línea diferente a la que llevábamos de la parte de los otros lóbulos. Entonces, es en esta parte en la que hacemos ya diferente a lo que habían visto probablemente en los videos anteriores, donde hacíamos, como habíamos empezado en esta cirugía, en círculos hasta prácticamente llegar al cuello. Pero ahora estamos, después de que cortamos el verum, hacemos básicamente todo el piso. Y esto nos va a permitir que la próstata tenga una mayor movilidad
notamos que una vez para acceder a los pilares laterales o al acceso lateral, la verdad es que queda muchísimo más, estás peleándote mucho menos para los accesos que antes de que decíamos de hacer esas incisiones de relajación. La verdad es que una vez que haces todo el piso en la parte de abajo, eso ya no es necesario. Y eso es muy importante sí decirlo porque en ocasiones, ¿cuántas veces no nos ha pasado de que estamos peleando, de que no nos deja entrar, no nos deja subir? Y en esa parte de la cápsula es más delgada. Entonces, si nosotros somos un poco agresivos con nuestro elemento, esa es una de las partes donde podemos llegar a perforar y entonces tener un problema ahí con el paciente, ¿no? Entonces, vemos cómo nos ayuda al hecho de hacer una línea y esa misma línea la seguimos de un lado, de un lado, de un lado y la seguimos y la seguimos. Es muy importante el hecho de tener en claro, ir haciendo, si vemos un vaso, es importante el hecho de estarlo coagulando. La verdad es que la coagulación se puede hacer con los 100 o los 40. Lo más importante es la distancia. Entonces, con la que se trabaja la fibra. Aquí vemos cómo vamos a ir sobre esa parte posterior y vamos a ir siguiendo esa línea y la vamos a ir hacia la derecha de la pantalla. Entonces llevamos una sola línea. Eso nos permite el hecho de no estar haciendo planos tras plano tras plano. Y si tenemos duda, hacemos hacia atrás y rectificamos un poquito. Aquí, si se fijan, no podemos o no debemos de subir a la derecha porque todavía nuestro corte viene desde la parte de atrás, ¿no? Entonces ahí se podría generar un plano diferente. Entonces ahora vamos a ver, ya hicimos prácticamente casi todo el piso hasta llegar a la vejiga. En ocasiones es un comentario frecuente que dicen, ¿cómo sabes hasta dónde parar? La verdad es que una vez que estamos avanzando ahí, el tejido, cuando tú llegas a esa parte trigonal, se ve diferente, se ve más delgado. Entonces es en el momento en el que puedes parar o inclusive si ya sientes que avanzaste mucho, eh, puedes detenerte y puedes empezar a hacer los laterales. Aquí lo importante es que avances en la enucleación y que veas y estés sintiendo con cómo se va moviendo la próstata y cómo te va dando esos accesos cada vez más, cada vez más cómodos para que te estés movilizando. Y entonces, como por ejemplo, aquí nosotros ya tenemos toda nuestra referencia de la parte de abajo. Entonces, si por alguna razón presentar alguna irregularidad o alguna perforación en esta parte que estamos haciendo en el lateral, nosotros ya tenemos nuestra referencia de a dónde ir en esa parte de abajo. Entonces prácticamente regresamos a esa línea y vamos a generar una nueva, ¿no? Para no estarnos perdiendo. Entonces, aquí una vez que, si se fijan, es hacer línea, 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 vamos a ir hacia la parte de arriba y vamos a hacer una línea lo más grande que se pueda. Entonces, también la próstata, al estarla descendiendo en esta forma de manera uniforme, en ocasiones podías haberte ido derecho así por el detrusor, pero nos permite que esa misma próstata vaya cayendo y entonces prácticamente no haya ningún problema con el hecho de entrar a la mucosa, a la mucosa vesical. Entonces, es muy importante el hecho de aprovechar este flujo laminar, como podemos estar viendo, que este flujo prácticamente ya lo describió el doctor Gómez Sánchez, parte de la técnica, por ahí en Twitter, hay quien nos trae como que si hubiera descubierto el hilo negro, y la verdad es que es algo que ya está escrito, entonces es solamente aprovecharlo antes de abrir el cuello de la vejiga. Solamente basta con leer la técnica del doctor, pues para dar cabida a que esto ya estaba descrito previamente por alguien, ¿no? Y también eso es importante, el hecho de conocer la historia en todo esto para darle crédito a quien realmente lo merece. Entonces, vamos a seguir, ya casi está toda esa parte lateral. Y aquí, como se fijan, ya regresamos para ver qué tanto necesitamos todavía avanzar nuestra parte hacia el cuello vesical. Esta es la parte donde les digo del acceso. Antes era más difícil el hecho de hacer estos accesos laterales y tienes que hacer unas líneas de relajación. Como puedes ver, ahí están ya las famosas fibras de boca de ballena. Y vamos, es muy importante no abrir para no perder este flujo, hacer la coagulación
Y ya si una vez abriste la vejiga, hay que abrirla de lado a lado para igualar las presiones. Eso es bien importante. Este, vamos a cortar este pilar que estaba ahí para tener un mejor acceso ahí lateral y nos va a ayudar mucho para medir qué tanto nos faltó en la parte de abajo del cuello y entonces ya vamos a poderlo hacer de manera ordenada. Y una vez que nosotros vamos a hacer toda esta parte de abajo, ya no vamos a avanzarnos muchísimo más de allá para no causarle alguna perforación trigonal al paciente. También eso es parte de lo que nos ayuda la liberación de la mucosa, la modificación que hicimos de la técnica, que la vamos a hacer ahorita en este video. La verdad es que ayuda bastante, sobre todo para cuando tú te vas iniciando en el HOLEP. El tema de, si se fijaban al principio, lo cerca que estaban los meatos. Pero miren, aquí que ya nada más nos queda el lado izquierdo por estar enucleando. Pero fíjense cómo es ese concepto de la línea. Tú tienes ya una referencia arriba, una referencia abajo y prácticamente llevas tu línea a unir los puntos. Entonces, eso es lo que hace que esta técnica, la verdad es que sea reproducible y sea muy fácil y sea muy rápida en el tema de estar haciendo la enucleación. Y con este concepto de la unión de líneas, la verdad es que por ahí nosotros tenemos un trabajo ya preparado de los 10 pasos para que vamos a presentar en un congreso para la nucleación. Cambiamos un poco los pasos ahora que estamos cambiando esta manera de realizar la nucleación, que sinceramente mejoró los tiempos, disminuyó el tema de las perforaciones, fue algo que ayudó bastante y a los urólogos cuando vamos a ayudarles a hacer algún procedimiento, una vez que también hemos estado preguntándoles, creo que es muchísimo más fácil el concepto de estar explicando las líneas y se les ha hecho más fácil para aprender. Aquí cuando llegamos a los vasos del cuello, siempre es importante tomarnos unos minutos para hacer una buena hemostasia. Estos vasos siempre están y la verdad es que en ocasiones son de difícil control, entonces podemos ir ahí un poco más despacio. La verdad es que la velocidad del video es la original. No, prácticamente estamos haciendo un semi-live, nada más describiendo lo que nos pasó en este procedimiento. Y entonces ya básicamente tenemos casi enucleada en su totalidad la próstata. Básicamente nos haría falta hacer los cortes del cuello. Aquí vamos a ir viendo a ver si hay algunos vasos que podamos coagular antes de perder el flujo laminar que nos da esta es una de las ventajas que nos da la técnica en bloque. Entonces vamos a abrir ahora sí nuestra vejiga. Vamos a abrirla de lado a lado. Esto es para igualar las presiones. Si de repente vemos esa mucosa que está ahí colgando, hay que cortarla. Hay que recordar que la mucosa de la vejiga es muy elástica. Es por eso que nosotros vemos como una herramienta muy útil esta liberación que hacemos de la mucosa, debido a que cuántas veces no nos ha pasado de que sobre todo en los lóbulos medios, eh, te vas y esa mucosa se va, es muy difícil de cortar y cuando menos acuerdas ya estás sobre los meatos o ya los lesionaste. Entonces aquí estamos abriendo el cuello básicamente con los 100 watts y vean esa mucosa cómo se desprende de lado a lado. Entonces, para empezar a hacer el corte de la vejiga, la mejor manera de la mucosa, ahí cuando llegamos a la vejiga, hay dos maneras de abordarla. Una, y como lo hacíamos habitualmente, es identificando, ya que hacemos nuestros cortes laterales de los dos lados, identificamos y nos vamos haciendo un recorrido. Ahí vamos a ver dónde están los meatos. Un recorrido de lado a lado para saber hacia dónde hacer el corte. El corte en los lóbulos medios, la verdad es que es posible, solamente es más difícil hacerlo hacia las 6 de la tarde. Sin embargo, lo que necesitamos hacer es identificar sobre todo bien los dos pilares laterales.
La otra manera de hacerlo es buscar por dónde está la mitad de la próstata y nos podemos introducir por esta parte. Esto nos va a ayudar a tener un mejor control del corte en muchas ocasiones, sobre todo si ya liberamos los aspectos laterales. Aquí estamos metiéndonos por medio de la próstata, ¿sí? Entonces vamos a buscar el pilar que ya cortamos de un lado y vamos a hacer el recorrido hacia el otro lado. Entonces, básicamente, la importancia de este corte es profundizarlo en esa parte para el tema de liberar esa mucosa que posteriormente nos puede dar problemas y que se esté metiendo en la vejiga, que sea difícil de cortar. Y de repente, por ejemplo, aquí que sentíamos que no teníamos tan buen control por el tema del óvulo medio, entonces vamos a buscarlo por un lateral y lo importante es profundizar. Vean cómo hacemos esta parte y lo vamos a profundizar hacia esa parte del cuello y esto nos va a permitir crear, delimitar muy bien. Nosotros decimos que es como el hecho de cuando tú estás en un incendio, que prácticamente marcan y te dicen de aquí para adelante ya no te vas a pasar. Es lo mismo que pasa, miren cómo queda el corte. Una vez que ya lo haces, esa parte ya está cortada porque la habíamos hecho por la parte de adentro. Entonces ya prácticamente tenemos, es solamente hacer el corte de la mucosa y profundizar lo más que se pueda hacia el cuello. Pero vamos a encontrar este corte ya en la parte anterior y entonces nos va a ser muy fácil el hecho de trabajar sobre el cuello. Vamos a presentar, si acaso, un poco de dificultad a las 6 en estos pacientes que tienen lóbulo medio, sobre todo porque recordemos cómo se recargaba casi casi inclusive sobre los meatos. Entonces, pero vean aquí, entras por la parte de abajo y ya prácticamente esa parte está cortada. Entonces, nos va a hacer el hecho de hacerlo muy fácil. Nosotros no luxamos. Mira, aquí está, ahí se ve cómo nos encontramos con el corte que previamente habríamos realizado. Entonces, no realizamos la luxación del adenoma y entonces nos ha resultado más práctico el hecho de abordarlo de este lado para evitar la lesión de meatos. La lesión de meatos, la verdad es que también no es común. También el otro día por ahí la normalizaban en el Twitter. Tanto alguien que presumía sus 9 lesiones de meato como por ahí quien los defendía, ¿no? Entonces, la verdad es que la incidencia de meato es del 0.4%, es muy, muy, muy baja y todavía va a bajar más si utilizan esta técnica. Vemos cómo se va el óvulo, prácticamente quedó todo nucleado, tenemos una buena hemostasia y vamos a proceder a ver cómo en la parte de atrás el esfínter la verdad es que quedó muy bien, no hay ningún problema con esto y ya si nuestro sangrado está controlado podemos continuar con con la morcelación. Bueno, espero que haya sido de su agrado y esto sería todo. Recuerden, yo soy el doctor Francisco Gómez. Muchas gracias.